SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Arrancamos semana, es lunes, es 12 de enero. Vamos a por ello, que hay muchísima información. El mundo está muy convulso, pero tenemos también información doméstica que requiere el análisis de Antón Losada. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, aquí arrancando. Arrancando. Los lunes, el año. Arrancando el año. Los lunes cuesta así un poquito, pero enseguida nos ponemos a tono. Cristina Monge, muy buenos días. Muy buenos días, ¿Tú también? Ángels. ¿Bien? Bueno, he empezado perdiendo los auriculares, pero en fin. Pero no, perdiendo no, despistados. Despistados, aparecerán en algún sitio. Carlos Navarro Antolín, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Todo bien? Todo bien, mucho frío para ser Sevilla, pero bueno. Mucho frío para ser Sevilla, nadie se escapa del frío de estos días. Venga, pues vamos a empezar. Ahora iremos a recorrer el mundo, que estaremos en Venezuela, hablaremos de Cuba, hablaremos de Groenlandia, hablaremos de Irán. Pero déjenme que arranque con algo que les contábamos a las 8 de la mañana y que tiene que ver con el dinero que utiliza la Comunidad de Madrid y que destina la Comunidad de Madrid a la sanidad, porque hoy les estamos contando que la Comunidad de Madrid, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, utilizó dinero destinado a las residencias públicas para pagar a la empresa privada Quirón. Son alrededor de 61 millones de euros que se recogían en la partida presupuestaria para la agencia que gestiona las residencias, pero que finalmente terminaron en ese grupo sanitario, en Quirón. Radio Madrid, Javier Alonso, hola de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Son 61 millones, estamos diciendo, que se destinaron a pagar parte de la deuda que la Comunidad de Madrid mantiene con ese gigante de la sanidad privada, en el que, por cierto, recordemos, ha tenido vinculación la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Estamos hablando del año 2024, un año en el que los pagos a las empresas privadas de este tipo, además, Javier, se triplicaron en Madrid, recibiendo incluso esta partida que originariamente estaba destinada a las residencias. Sí, la operación pasó como uno más de los centenares de acuerdos que tramita cada año el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Era una transferencia por valor de 61 millones y medio de euros desde las cuentas del AMAS, que es como se llama el organismo que gestiona aquí las residencias, hasta las del Servicio Madrileño de Salud. Ese día, el portavoz regional no mencionó la operación en rueda de prensa y apenas figuró como un apunte en la relación de asuntos que se trataron ese día. Nunca se citó el porqué de esa operación, a dónde iba ese dinero. Quien aporta ahora luz es la Cámara de Cuentas Regional en la fiscalización que ha hecho de los presupuestos de 2024. Es ahí donde revela que ese dinero fue a compensar a la Fundación Jiménez Díaz, esto es textual, por la actividad de libre elección de 2021, una cantidad que el gobierno madrileño todavía adeudaba. Ese hospital, la Fundación Jiménez Díaz, es el principal centro de Quirón en la Comunidad de Madrid. En 2024, el gobierno de Ayuso, como comentabas, disparó las liquidaciones con Quirón y Rivera Salud un 221%, pasaron de poco más de 280 millones a más de 900. Son compensaciones muy opacas que en muchos casos se enquistaban incluso con demandas en los tribunales, pero que Ayuso ordenó aligerar. En la Puerta del Sol han argumentado siempre que se trata de evitar pagar más por gastos judiciales e intereses de demora, pero la oposición cree que no es casualidad que uno de los beneficiados sea precisamente el principal cliente de la pareja de la presidenta. Lo relevante de este informe, Ángels, de fiscalización es que revela que parte de ese dinero terminó en las cuentas de Quirón, salió, como decías, de los remanentes de tesorería de las residencias. En cristiano, recursos de años anteriores que el AMAS no había llegado a gastar a pesar de la montaña de quejas de familiares y residentes sobre las condiciones de muchas residencias. Solo como referencia, ese año, en 2024, se presupuestaron para las residencias 77 millones de euros en concepto de inversiones, pero no se llegaron a ejecutar ni la mitad. Desde el gobierno regional dicen que estas operaciones son algo habitual y que están permitidas por la ley de Hacienda. Hemos preguntado si operaciones como estas, si estas transferencias se han repetido en 2025, pero Ángels, no ha habido respuesta. Javier, muchísimas gracias. A vosotros. Esta es la noticia que les estamos contando desde las 8 de la mañana. Ese dinero destinado a las residencias públicas. Ustedes saben de todos los problemas, porque aquí lo hemos hablado mucho, todos los problemas que tienen las residencias en la Comunidad de Madrid. Pues 61 millones que en principio tenían como destino las residencias, que estaban ahí en ese remanente y que finalmente fueron a parar a la empresa Quirón.
por ponerle el lazo a esta información, y es que hoy les estamos contando el resultado de la encuesta de 40dB para la serie El País. Incluye intención de voto, de la que hablaremos posteriormente, pero también hemos preguntado sobre sanidad, incluye preguntas sobre la percepción que tienen los españoles del sistema sanitario en este país, y resulta que la mayoría de españoles apuestan por reforzar la sanidad pública, aunque también crece el número de ciudadanos que prefiere dedicar menos a esas partidas. Mariola Lourido, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Porque a pesar de que casi el 70% de los encuestados cree que hay que mejorar la sanidad pública, aunque eso obligue a subir los impuestos, también es verdad que crece la gente que apuesta por una bajada de impuestos, aunque esto repercuta directamente en la calidad del servicio público. En todo caso, la mayoría de los encuestados se aprecia un modelo cada vez más privatizado, sobre todo y precisamente en la Comunidad de Madrid. Bueno, la verdad es que la encuesta marca una tendencia preocupante sobre el deterioro de la sanidad pública y ese avance de la privatización. Uno de los datos más llamativos es ese, el de los impuestos. La mayoría, el 60%, sigue prefiriendo pagar más impuestos para mejorar la calidad de los servicios, pero ese porcentaje ha bajado 20 puntos en 3 años y no solo eso, se dispara el número de españoles que apuestan por una rebaja de impuestos, aunque sea a costa de la calidad de la sanidad pública. Ha subido del 15% al 35%, es más del doble. Además, los ciudadanos no están satisfechos. Solo 4 de cada 10 aprueban el funcionamiento de la sanidad pública y se quejan de las listas de espera. Su uso es mayoritario, del 83%, pero ha retrocedido 5 puntos desde 2023 y han subido los seguros privados. 7 de cada 10 ciudadanos piden priorizar el fortalecimiento de la sanidad pública y la mayoría cree que se destinan pocos recursos. Los votantes del PP y Vox son los que menos apoyan apuntalarla, y es precisamente en las comunidades del PP donde hay esa mayor percepción de la privatización. Madrid a la cabeza. La mitad de los madrileños lo piensa, son 10 puntos más que la media, y un dato significativo, el electorado del PP es el único que no considera que la privatización responde a la voluntad del poder político de favorecer a empresas privadas con las que comparte intereses. Los votantes de las derechas puntúan mejor a la privada, también sus usuarios. En la privada el 65% la valoran bien. Bueno, pues a pesar de datos como este, ¿no? Más de una cuarta parte reconoce que los derivan a la pública cuando necesitan tratamientos o pruebas costosas, o que les ponen alguna pega para contratar el seguro si padecen alguna enfermedad. La población, Ángeles, es pesimista con respecto al futuro del sistema. Casi la mitad piensa que irá a peor. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Dos informaciones estrechamente ligadas, sobre todo por esta última parte que nos contaba Mariola, esa percepción de los madrileños de que no se prioriza la sanidad privada, cuando tenemos los datos, Cristina, que ofrecíamos en el arranque de este abierto, esos millones de euros destinados inicialmente o remanente que tenían en las residencias, que finalmente acaban sirviendo para pagar a un gigante de la sanidad privada como es Quirón. Y que nos enteramos ahora por el informe del Tribunal de Cuentas, es decir, por la fiscalización que se hace a posteriori, porque esto se ha hecho de forma legal, porque efectivamente la ley prevé hacer estos cambios de partidas, pero sin ningún tipo de transparencia, ni debate, ni nada por el estilo. Yo creo que lo que vemos hoy en este caso, y que concuerda también con la encuesta de 40dB, es una práctica concreta donde se ponen cifras, nombres y apellidos a algo que podíamos percibir de alguna forma o intuir ya, ¿no? Y es que existe una operación para ir desmantelando la sanidad pública en algunas comunidades más que en otras, en la Comunidad de Madrid especialmente, en beneficio de grandes empresas privadas que gestionan esa sanidad, ¿no? Y una operación que tiene varios frentes. En primer lugar, a nivel de recursos, como estamos viendo ahora. El diario.es también saca hoy una información que dice que entre el 2018 y el 23 el gobierno de Ayuso dice que pagó 1.268 millones por tratamientos de pacientes que estaban asignados a hospitales públicos, pero que se fueron después derivando a la gestión privada, ¿no? Entonces, esas derivaciones, qué sentido tiene y cómo se justifican. Pero luego también sobre una percepción que se extiende, y es que la sanidad pública está en ese deterioro.
Es muy interesante lo que explica hoy Belén Barreiro, supongo que luego entraremos en detalle, en la encuesta de 40DB, que dice: la percepción que se tiene de la calidad de la sanidad pública depende sobre todo si eres usuario o si no eres usuario, ¿no? Los que son usuarios efectivamente la valoran más y los que no la valoran menos. Se está estableciendo allí una dualización social, o sea, una brecha clarísima entre un tipo de población y otro, que después ideológicamente se expresa en voto. Por lo tanto, digamos que es una operación diseñada y un círculo bastante bien cerrado en ese sentido, ¿no? Estamos hablando de una cuestión esencial como es la sanidad, es decir, como es la salud de todos nosotros y nosotras, que en buena medida, junto con la educación y lo que pueden ser después servicios sociales, es la esencia del estado del bienestar. Los pilares. Claro, los pilares. Entonces, cuestionar esto es cuestionar la cohesión social, es cuestionar la lucha contra la desigualdad, es cuestionar de alguna forma las esencias de lo que nos reconoce y nos diferencia como sociedad. Antón. Bueno, son dos temas diferentes, ¿no? El primero, con respecto a la noticia que está dando la cadena SER, mi primera pregunta es: ¿cuándo se acaba la deuda con Quirón? Porque no sé cuántos meses llevan los madrileños pagando esa deuda. Esa deuda es perfectamente elástica. Esta debe ser, no sé, la 14ª noticia que tenemos al respecto. Segundo, ¿cómo es posible que se haya generado una deuda así al margen de los presupuestos? ¿Qué tipo de planificación y de programación es esa? Que se ha podido generar una deuda de casi 1.000 millones de euros que no estaba prevista en los presupuestos. Es que eso es una desviación presupuestaria brutal. Dice el Gobierno de Madrid que esto es frecuente. Hombre, es frecuente hacer transferencias para hacer ajustes en el margen de las partidas presupuestarias, un 10, un 15%, pero es que aquí estamos hablando de casi 1.000 millones de euros que han tenido que ir rabiñándose de otras partidas para pagar una deuda que nadie sabe dónde ha salido. Que nadie sabe dónde ha salido. Que está claro que al parecer no estaba prevista y que es difícil de justificar y que nos lleva a otro elemento que es fundamental. Cualquiera que estudie temas sanitarios sabe que en la Comunidad de Madrid es absolutamente imposible saber cuánto cuesta cada cama concertada. Es imposible. Y te lo digo yo, que llevo 15 años estudiando estos temas. Es imposible con los datos oficiales saber exactamente cuánto cuesta cada cama concertada. Sí sabemos cuánto cuesta cada cama pública, eso sí. Pero cada cama concertada, que supuestamente son más baratas o más eficientes, o como le quieras llamar, no sabemos exactamente cuánto cuesta. Un ciudadano madrileño no sabe hoy cuánto está pagando cada vez que libre elige, como dice la Comunidad de Madrid. Normalmente libre elige porque le empujan a libre elegir. Porque eso de la libre elección también tiene otra segunda derivada. ¿Cuántos casos conocemos de no? Yo me tuve que ir al hospital X porque me dijeron que o me operaba ahí o tenía que esperar 4 meses. Si eso es libre elección, que venga Dios y lo vea. Y el segundo elemento, que son los datos de 40B, yo solo quería apuntar una reflexión. A mí me parece un milagro que en España la sanidad pública todavía tenga esta valoración excepcional que tiene. Un milagro. Primero, que poner los datos en contexto. Hace 3 años, veníamos de la pandemia y la valoración de la sanidad pública estaba disparada. 8 de cada 10 españoles estaban satisfechos o muy satisfechos con la sanidad pública. Llevamos 3 años pagando el coste de salir del sobreesfuerzo que supuso la pandemia, sin que el sistema haya recibido muchos más recursos. Llevamos 3 años generando el colapso y las listas de espera y los cuellos de botella que se generaron durante la pandemia, que a veces se nos olvida que hace 3 años hubo una pandemia y muchos servicios quedaron colapsados y ahora están sacando adelante ese servicio. Y el segundo elemento, es que llevamos 10 años escuchando a nuestros responsables públicos decirnos que nos vayamos a la privada. Y viendo cómo se deteriora conscientemente el sistema sanitario público para quebrar la confianza en él, para que la gente diga, bueno, necesito un seguro privado porque no tengo la certeza de que si necesito la sanidad pública va a estar ahí. No me voy a poder ir. Carlos, perdón. Sí, yo el problema que veo es que ya el seguro privado no te garantiza el 100%, ¿no? No te garantiza nada. Ahora ya las privadas están teniendo ya los mismos problemas que la pública, con lo cual yo no quiero ser agorero, pero es que el futuro lo veo mal, porque en el fondo lo que hace falta es una gran reforma y una gran sentada sobre la sanidad en España. Es preocupante que una de las conclusiones del estudio que da a conocer la SER hoy es que hay gente que prefiere pagar menos impuestos, aunque
el sistema de sanitario pues tenga menos calidad, ¿no? Eso pinta mal, porque eso lo que revela o es un hartazgo o es que España es un país, dicho frívolamente, con perdón, de tieso, en el cual ya la gente lo que quiere es vivir o al menos poder llegar a fin de mes y no pagar tantos impuestos, a pesar de que su gran joya de la corona, que era siempre y timbre de orgullo, era la sanidad pública, pues funciona un poco mal. O al revés, Carlos, los que prefieren pagar menos son los que tienen el seguro privado. Es que el seguro privado no garantiza ya nada. Bueno. Es que no lo garantiza. Pero ellos no lo creen que sí. garantiza. Pero se ha disparado el número. claro. Yo termino rápido, soy de caballería. Sí, perdón. El seguro privado se ha disparado el número de pólizas desde la pandemia. La última cifra que oí era tremendamente alta, ya estamos por 8 millones. Eso no hay quien lo aguante. Están saliendo los médicos del seguro privado también. Los médicos ya están mal pagados de antes, ahora están estresados. Las listas de espera, por cierto, hay que exigirle a la sanidad pública que dé el máximo calidad, pero es que la última cifra en Andalucía, que por poner el ejemplo de aquí, de no presentarse las listas de espera de 4,5 millones de plantes al médico. Es decir, en la ciudad en la que estoy, Sevilla, 1.600 personas dejan plantado al médico al día. Hay que seguir también una corresponsabilidad. Por lo demás, el modelo de pool de sanidad público-privada es perfectamente legítimo, como ocurre en la enseñanza, donde, por cierto, en la enseñanza lo creó el Partido Socialista de Felipe González. Y como el modelo de sanidad público-privada funciona en Cataluña, por cierto, ni nacionalistas ni socialistas lo han quitado ni lo han reducido, ni mucho menos. No podemos tampoco demonizar la sanidad privada, que, insisto, tiene ya los mismos problemas que la sanidad pública. Si se han hecho transferencias para pagar un apartado de liquidaciones a una empresa privada, son mecanismos legalmente previstos. La clave está en ver la auditoría que haya hecho el Servicio Madrileño de Salud de esa liquidación de gastos. Ojo, pero que remanentes de tesorería que no se han empleado en su momento, ni ya se pueden emplear, porque pasó el año de presupuesto, se empleen en esos otros gastos, es efectivamente legítimo. Otra cosa, que guste o no el modelo, o que no guste más o menos la empresa, que se la haya primado o no. Empresa que, por cierto, no solo contrata con la administración de Ayuso. Hay ministerios actuales y empresas públicas actuales con las que también ha contratado. Todo hay que decirlo. Ahora, que se escrute, que se fiscalice y que se pida la máxima transparencia, por supuesto. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Antón Losada, Cristina Monge y Carlos Navarro Antolín, con la información que les contábamos a las 8 de la mañana, ese dinero que la Comunidad de Madrid tenía destinado en principio a las residencias públicas y que acabó en el Grupo Quirón, y todo esto cruzado con la encuesta de 40DB, una de las dos partes que componen la encuesta de 40DB para la serie El País, sobre la percepción de los ciudadanos sobre la sanidad pública. Es muy interesante analizar la percepción de esa ciudadanía, no solamente por comunidades autónomas o ciudades, sino por barrios. Ya sé que es pedir mucho, ¿no? Pero efectivamente, dentro de una misma ciudad donde puede haber problemas más o menos compartidos en cuanto a la calidad, a la percepción de la calidad de la sanidad pública, no es lo mismo lo que ocurre en unos distritos o en otros. Y no es lo mismo lo que ocurre porque aquellos espacios que necesitan de mayor refuerzo, por ejemplo, porque están teniendo mayor acogida de personas, ¿no? Porque hay crecimiento de población, o porque hay crecimiento de población con necesidades diferentes que necesitan una atención especial, eso nos está dando, y ahí efectivamente la percepción de la calidad de la sanidad pública va en detrimento. Por lo tanto, yo creo que no es justo tampoco dar una imagen de un deterioro generalizado o de una percepción de deterioro generalizado, y mucho me temo que eso es de alguna forma algo premeditado que se quiere hacer ver, ¿no? Porque luego, efectivamente, incluso en ciudades y comunidades autónomas con problemas reales, cuantificados y que se conocen, la situación es muy diferente en unos sitios, en otros, en unos distritos, en otros, en unos municipios o en otros. Por lo tanto, yo creo que allí un principio de cautela, ¿no? Decía Antón, ¿de dónde sale ese déficit? Bueno, pues que saldrá de muchas cosas, pero Antón, la Comunidad de Madrid se está viendo, y en otros sitios también, derivaciones, por ejemplo, para pruebas sanitarias que tenían que hacerse en la sanidad pública, que se hacen en la privada en días y horas absolutamente extemporáneas, ¿no? Pues una resonancia un sábado a las 11 de la noche, por citar un caso concreto que he conocido últimamente. Ese tipo de cuestiones efectivamente están incrementando toda esa deuda. No sé qué parte del porcentaje, o sea, no sé qué porcentaje del incremento son, pero desde luego son significativas. Y en cuanto a la legitimidad que planteaba Carlos, mira, Carlos, yo creo que esto no es un problema de legitimidad, porque si entendemos que legitimidad es legalidad, pues efectivamente estas operaciones están hechas con arreglo a la ley, no hay nada que decir, ¿no? Ahora bien,
Lo que yo creo que es más interesante plantear es el análisis del impacto que este tipo de estrategias y de políticas tienen en la sociedad. Y lo que estamos viendo es que no solamente no ayudan a la cohesión social, sino que están incrementando la desigualdad y la percepción de desigualdad. Algo que, por eso yo insistía al principio, me parece que es básico en nuestras democracias. Y creo que hay que poner un poco el foco allí, ¿no? En ver cuál es el impacto que este tipo de políticas tienen sobre el conjunto de la sociedad. Antón. Bueno, con respecto al uso de los remanentes presupuestarios, Carlos, es normal, pero lo que no es normal es que tengas que utilizar tantos remanentes presupuestarios para pagar la misma deuda al mismo grupo. Una deuda que además en buena medida no está prevista. Es que esto ya es un problema de gestión. Es decir, cuando tú generas una deuda de 400, 500, 600 millones de euros y tienes que tirar de remanentes para pagarla, es que tu planificación presupuestaria ha sido cuanto menos cuestionable. Pues cuanto menos cuestionable. Veces, claro. Sí, pero una cosa es tirar de un remanente para ajustar un 5, un 6% de una partida presupuestaria, y otra cosa es tirar de un remanente para pagar una deuda que es perfectamente elástica, porque yo la percepción que yo tengo es que cuanto más se paga la deuda del Grupo Quirón, pues más parece crecer esa deuda, que no se acaba nunca. Sí, percepción y eso aparte y que ve la auditoría. Ya, pero es que por eso digo, claro. es la comunidad. La percepción es legítima, cuidado, pero que la auditoría es la clave. Para ser de caballería vas... vas lanzado. Yo de vez en cuando aprendo de ti. Termina Antón. Por eso, donde las dan las toman. Lo que iba a decir, el problema es la transparencia de eso. Y después, otro problema que me parece relevante es de dónde sale ese remanente. Hombre, la atención a la gente mayor y las residencias públicas de Madrid no están en su mejor momento. No creo que le sobraran 61 millones de euros para pagar a Quirón, sinceramente. Si hubiera salido otra partida, pues a lo mejor te lo compro. Vale, pulpo como animal de compañía. Pero hombre, si algo se ha discutido y se ha cuestionado y hay decenas de quejas, miles de quejas de sus usuarios, son las residencias públicas para la gente mayor en la Comunidad de Madrid. ¿Realmente le sobraban 61 millones de euros? Lo dudo. Y la segunda cuestión, lo que tiene que ver con el pago de los impuestos, bueno, es un dato que va en sintonía con muchos datos que están apareciendo en los últimos, sobre todo en la última década, que revelan algo que parece que normaliza en cierta medida la situación política española, que es que hay un porcentaje de gente que no quiere esto. Le da igual si funciona bien o mal, no quiere esto, no quiere el estado del bienestar. Que era algo que hasta ahora en España, digamos, estaba muy disimulado, porque no había una opción política que representara ese discurso. O sea, ese porcentaje de gente que no, yo quiero que me bajen los impuestos, ya me arreglaré yo. Yo no quiero saber nada de esta cosa pública, usted déjeme a mí el dinero que ya me organizo yo. Eso hasta ahora tenía portavoces organizados en todos los países de nuestro entorno, en España no. Ahora hay dos organizaciones políticas en la extrema derecha que a veces defienden eso y a veces no, pero bueno, parece que están canalizando ese sentimiento que emerge con mucha más claridad en las encuestas y bueno, que nos normalizan la situación política en España. Hay un porcentaje, de momento minoritario, bastante minoritario, pero que cada vez se visibiliza más, que es que no le da igual si funciona bien la sanidad pública o mal, es que no quiere sanidad pública, no quiere estado del bienestar. Con esto de los impuestos que dice ahora Antón, es un tema absolutamente clave, porque efectivamente se ve un cambio en la valoración de la sociedad, de una parte de la sociedad española en los últimos años, ¿no? Y efectivamente la ultraderecha, junto con otro tipo de temas claves, la migración, las políticas ambientales, las cuestiones de igualdad de género, ha conseguido incorporar al discurso público este cuestionamiento sistemático de las políticas fiscales, la negativa a pagar los impuestos. Y ojo, que esto está siendo especialmente grave en el mundo de los jóvenes. Sobre todo en esos jóvenes, en ese 25% de jóvenes que luego dicen que esto de la democracia, pues bueno, igual tampoco es un bien supremo a defender, ¿no? Si a cambio hay que pagar impuestos. Estamos viendo además líderes juveniles que precisamente están haciendo bandera de tener domicilios en paraísos fiscales precisamente para no pagar impuestos. Podrán parecer anécdotas y podrán parecer cuestiones muy superficiales, pero el cuestionamiento del sentido fiscal, que en definitiva es el compromiso que todos tenemos para decidir cómo pagamos lo que queremos que sea de todos o queremos que sea común, es decir, es básico, eso es algo que efectivamente la ultraderecha está empezando ya a conseguir incorporar en partes importantes de la sociedad. Déjame, porque esto me puede llevar a la segunda parte de la encuesta de B para la SER y el País, la encuesta de 40 de B para la SER y el País, que es la parte de la intención de voto, porque deja los resultados de estimación de voto. Ahora mismo, si hubiera unas elecciones, según esta encuesta, el Partido Popular ganaría
esos comicios, lejos de obtener todavía los resultados de 2023, pero mejorando los resultados del pasado sondeo. Los socialistas, por su parte, vuelven a caer, se dejan 7 décimas, y luego está Vox, que obtendría precisamente la ultraderecha su mejor resultado, aproximándose al 18%. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y es ese conjunto de factores, la caída del PSOE y la subida de Vox, lo que propiciaría que por primera vez la derecha se encuentre rozando derecha y ultraderecha, el 50% de los apoyos, ampliando además su distancia sobre el bloque de la izquierda. En 13 puntos en concreto supera ya la derecha ese bloque que conformarían los partidos de izquierda. Si hoy hubiese elecciones, PP y Vox rozarían esa mayoría absoluta según el primer sondeo del año elaborado por 40dB para la cadena SER y El País. Sumarían en total el 49,4% de los sufragios frente al 36,5% del PSOE, Sumar y Podemos. Nunca en toda la serie histórica las dos formaciones de la derecha habían estado tan cerca de ese umbral del 50%, algo que se explica primero por la subida que detecta esa encuesta del partido de Abascal, que está ya en el 18%, 5 puntos y medio más de lo que obtuvo en las elecciones de 2023. La ultraderecha es una entrega más, la fuerza política que experimenta un mayor crecimiento, y eso es debido, gracias a los votantes que saca de la abstención y del PP, un 13%, pero también del electorado tradicional del PSOE, un 4,8% de quienes optaron por votar socialista en los últimos comicios, hoy dicen, según ese sondeo, que elegirían la papeleta de Vox. Ese dato ha ido creciendo desde el mes de julio. El segundo factor, Ángels, es que ese auge de la ultraderecha no lastra las expectativas de Feijóo, que sigue primero con el 31,5% de los sufragios. Aumenta su distancia del PSOE. La candidatura de Sánchez mantiene la segunda plaza, pero por tercer mes consecutivo cae, esta vez 7 décimas, y se queda cerca de su peor dato, en el 27% en intención de voto. Guille, gracias. Hasta luego. A la vuelta comentamos estos datos. En el abierto, Antón Losada, Cristina Monge y Carlos Navarro Antolín con la segunda parte de la encuesta de 40dB para la serie El País, en este caso sobre intención de voto, con ese 50%, Antón, que roza ya la derecha y la ultraderecha y que supera, y de mucho, un hipotético bloque de izquierdas. Bueno, lo que nos da la encuesta es un panorama interesante, ¿no? El Partido Popular cede más de 1 de cada 10 votantes a Vox. El Partido Socialista cede más votantes a Vox que al Partido Popular, casi medio punto más en transferencia de voto, lo cual me resulta, o por lo menos no voy a decir sorprendente, pero sí llamativo. Vox es el partido, le saca casi 10 puntos de fidelidad de voto al Partido Popular y al Partido Socialista. Y si miras al otro lado, ves que el Partido Socialista más o menos se mantiene, aunque caiga unas décimas, a base de la transferencia que recibe de voto de Sumar y a su izquierda. Pero claro, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Porque claro, los votos que se te están yendo al Partido Popular, y más incluso que al Partido Popular, a Vox, se los estás quitando a tu aliado, a tu socio potencial, que es Sumar. Es decir, la bolsa de votos de la derecha crece y el reparto se va equilibrando a favor de Vox, aunque hay evidentemente mucha distancia todavía, y la bolsa de votantes de izquierda mengua. Y mengua porque simplemente hay una transferencia de supervivencia entre el Partido Socialista y Sumar. Y claro, eso en el corto, medio plazo no es sostenible. O sea, lleva indefectiblemente a que este tour electoral en el que nos hemos metido este año sea una sucesión de victorias de la derecha, y que la cuestión sea cómo se reparten esas victorias, ¿no? Conclusión de todo esto. Bueno, lo que nos da el barómetro es la confirmación de lo que ya sabíamos. La derecha y la ultraderecha está muy movilizada y muy dispuesta a ir a votar. Dicho de otra manera, están deseando que le pongan una urna delante para votar lo que sea, y la izquierda está extraordinariamente desmovilizada. Es decir, el PSOE transfiere mucha gente, bastante gente, un 4,1 al PP, un 4,8 a Vox, si no me equivoco, pero sí, transfiere todavía más a la indecisión. Sí. Cosa que le pasa a Podemos. En este momento el gran problema del votante de izquierdas es que 1 de cada 10 no sabe si irá a votar en las próximas elecciones. Carlos. Bueno, es llamativo, muy llamativo que Vox consiga pescar
votos en el caladero del PSOE, lo que sí, llama mucho la atención. Muchísimo. Más que el PP incluso. Sí, que Abascal ha conseguido meter al partido, que penetre el partido en zonas que a priori, en principio, no las dábamos por hecho que fueran por Vox, pero es llamativo, incluso pone en riesgo que el PSOE sea la segunda fuerza en algunas comunidades, ¿no? Podría pasar a ser la tercera, lo cual, en general, en cualquier caso, es para que el PSOE se replantee su estrategia. La segunda conclusión es que el PP y Vox, que venimos en los abiertos diciéndolo más de una vez, están condenados a entenderse. O sea, no se dan las premisas en España, ni mucho menos para que la reunificación de la derecha, pero sí se dan para que comiencen a entenderse. El cómo lo vamos a ir viendo pronto, porque Abascal este fin de semana ha sorprendido cambiando la estrategia del partido y admitiendo que quieren entrar en el gobierno. Va a poner un precio alto en Extremadura, pero que quieren entrar. ¿Por qué? Porque Abascal, en el fondo, Vox tiene una gran asignatura pendiente. Si quieren dejar de ser la extrema derecha, como ellos niegan que lo son, que es institucionalizarse, entrar en los gobiernos y empezar a tomar decisiones en la práctica, que es donde se ve a un partido. Un partido es una estructura destinada a llegar al poder y a permanecer en el poder, no para estar eternamente en la oposición por intereses personales de cara a unas generales. Ya se vio lo que duraron en los gobiernos anteriores, ahora parece que ya por sí quieren volver. Yo creo que es que hay una parte importante de miembros del partido que están pidiendo, lógicamente, entrar en los gobiernos de acuerdo con los apoyos recogidos en la urna, y que también hay una amenaza particularmente dirigida a Vox en Aragón, que son las próximas, que es que el botarate de Alvise se presenta a las elecciones, y eso a quien le resta es a Vox. Eso también le ha obligado a Vox a replantear la estrategia y a dar la sorpresa esta semana. Mira, déjame un momento, Cristina, porque como has sacado ya el tema y así también lo introducimos, que nos puede ayudar en el análisis sobre la respuesta de Vox a ese órdago que le lanzó la semana pasada el Partido Popular en Extremadura. David Junquera, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La semana pasada contábamos eso, que les ofrecía, María Guardiola ofrecía la entrada en el gobierno extremeño de la ultraderecha para que se desgastaran, para que vivieran lo mismo que los que están en el gobierno, pensando que dirían que no a ese órdago, y la respuesta de Abascal ha sido sorprendente. Ha dicho, sí, queremos la vicepresidencia y unas cuantas consejerías. Algo que compromete al Partido Popular. Claro. En términos de partida de póker, María Guardiola ha subido la apuesta poniendo un buen puñado de fichas en la mesa, y Abascal no le ha ido a la zaga echando el resto, haciendo un all-in. Ahora queda ver si uno, otro o ambos van de farol. A base de tentarse, PP y Vox han terminado en un callejón en el que no quieren estar ninguno de los dos, el de verse abocados a compartir sillones y moqueta en el gobierno extremeño. La ultraderecha reclama vicepresidencia y un ramillete de consejerías, y los populares se ponen sarcásticos. Nos dicen fuentes cercanas a la presidenta, vaya, ahora parece que quieren gobernar con la Irene Montero extremeña. Así llamó Abascal en campaña a María Guardiola. Lo cierto es que Vox no quería entrar en el gobierno, pero la oferta envenenada del PP les ha llevado hasta aquí. Lo cierto es que el PP extremeño no piensa ni por asomo darle tanto peso a los de Abascal, pero igual se ve obligado a hacerles hueco. De momento esperan que esto sea una petición de máximos, inviable, para rebajar cuando se sienten esta semana a negociar. Génova, mientras tanto, lo mira todo desde las alturas, al tiempo que Feijóo sigue haciendo apelaciones al voto útil para que no pasen estas cosas. Esto dijo ayer en A Coruña. La mayoría de los españoles saben y les consta que, con independencia de lo que hayan podido votar en otras ocasiones, esta vez se necesita concentrar el voto para que el cambio sea potente, para que el cambio tenga legitimación completa y para que podamos dar lo que los españoles merecen. Vamos, concentrar el voto para que no me vea yo en esta tesitura. El PP no ve mal que Vox se desgaste gobernando. La preocupación en la cúpula es que el tira y afloja termine afectando a la campaña aragonesa. Y también tiran de ironía en Génova. Si Vox quiere gobernar con el PSOE azul, pues bueno, les escucharemos. Por si el proceso de escucha no llega a buen puerto, ya hay algunos que invocan una posibilidad de momento tabú, la de terminar repitiendo elecciones en Extremadura. Junquera, gracias. Gracias. Cristina. Yo no daría por hecho que Abascal tenga muchas ganas de entrar en los gobiernos, más que nada porque la decisión de salir le ha salido muy bien. Le ha salido muy bien, le ha rentado No hay mucho. más que ver cómo ha ido evolucionando en las encuestas desde que decidió dejar de gestionar. A lo mejor ¿no? quiere entrar para volver a salir. Exacto. Bueno, puede ser, exacto. Metisaca, O hacer como que quiere entrar para poder volver a salir, Claro, en fin, estas cosas, sí. ¿no? Sí, pero vamos, yo creo que esto forma más parte de la técnica, de la táctica de negociación que otro tipo de cuestiones. Pero
Pero en cualquier caso, efectivamente, allí hay un tira y afloja que además va a ir teniendo efectos lo que ocurre en unas comunidades autónomas con lo que pasa en otras, porque fijaos que estamos hablando de la negociación para Extremadura y de cómo todo esto se cuela en la campaña electoral de Aragón, ¿no? Porque efectivamente la campaña electoral en Aragón empieza en 4 días, ¿no? Y pasará lo mismo probablemente cuando se esté conformando mayorías para la investidura en Aragón y estemos ya en campaña o pre-campaña de las elecciones autonómicas en Castilla y León. Es decir, vamos a tener todo un curso, por lo menos de aquí a junio, donde lo que pasa en una comunidad autónoma va a influir en otra y esa relación PP-Vox va a ser determinante, ¿no? Pero volviendo a la encuesta, yo creo que lo que vemos es una consolidación de tendencias que teníamos ya previamente en meses anteriores, con, si quieres, confirmando, ¿no?, los movimientos, las trayectorias que ya se veían. Si comparamos los datos con los del mes pasado, con los de diciembre, vemos que el espacio de la derecha se incrementa en un 1,2% y el de la izquierda retrocede 0,7 puntos. Lo cual quiere decir que esa tendencia que venimos viendo pues prácticamente desde hace 6-7 meses, ¿no?, de un incremento del espacio conservador frente a un retroceso de la izquierda, no solamente se confirma, sino que profundiza en esa tendencia, y creo que eso es lo fundamental. Y la cuestión de la abstención que decía antes, creo que era Antón, ¿no? Efectivamente, muy importante, porque sí que se ve la abstención, por ejemplo, o la indecisión al menos, está jugando muy fuerte, sobre todo entre los jóvenes y en clases medias y bajas. Creo que eso es significativo, ¿no? Vox es la primera fuerza en jóvenes hasta 34 años, o sea, los dos primeros grupos de 18 hasta 34, después de la abstención, porque la primera vuelve a ser la abstención, que durante unos meses hubo allí, Vox pasaba por encima, pero en estos momentos vuelve a ser al revés, ¿no? Y de los que no votaron, que creo que es otro de los datos más significativos, el porcentaje mayor en estos momentos de los que dicen que sí que van a ir a votar, se lo lleva también la ultraderecha de Vox. Entonces, claro, ya no es que la derecha se reparta los escaños o se reparta los votos, es que amplía su espacio notablemente. Claro, tiene más base. Claro, y eso creo que es el mensaje fundamental que nos da esta encuesta. Vamos a hacer una cosa, que es irnos a la publicidad, y a la vuelta entramos en página internacional, que hay mucho, todo tiene un denominador común, que es Donald Trump, pero ya son muchos los países señalados y afectados por las decisiones del presidente de los Estados Unidos, y desde hace un rato también, y según dice él en su propia red social, también presidente interino de Venezuela. En el abierto, Antón Losada, Cristina Monge y Carlos Navarro Antolín. Vamos con la cuestión que está siendo noticia estas últimas horas, que es la situación en Irán. Inician hoy su tercera semana de protestas, de manifestaciones. Han sido ya alrededor de unos 15 días de unas manifestaciones que, recordemos, tuvieron su origen en el control de la subida del coste de la vida, protesta por la subida de los precios, pero que han terminado convirtiéndose en un auténtico órdago al régimen de los ayatolás. Nuria Garrido, corresponsal en la zona, muy buenos días. Buenos días, Ángeles. Nuria, para que los oyentes se hagan una idea de la magnitud, estamos hablando de que algunas ONGs hablan ya de más de 500 muertos en estas protestas y más de 10.000 detenidos por parte de un régimen que se enfrenta a la mayor pérdida de legitimidad de los últimos años y que trata por todos los medios de contener estas manifestaciones. Así es, lo han hecho cortando, por ejemplo, la conexión a Internet y las llamadas telefónicas desde hace ya más de 3 días. Lo han hecho también, por ejemplo, advirtiendo a todos los manifestantes que serán considerados enemigos de Dios, una acusación que comporta, por ejemplo, la pena de muerte. Y a todo ello se suma la brutal represión policial que están llevando a cabo las autoridades contra los manifestantes, arrestándolos a los que están saliendo a la calle. Ahora mismo hay más de 10.000 personas arrestadas. Y segundo, disparando y abriendo fuego contra las mujeres y los hombres que están saliendo a la calle, según están reportando las ONGs locales, y también varios doctores que han hablado con medios de comunicación de hospitales en diferentes puntos del país han asegurado que están llegando heridos, muchos con heridos de bala con munición real. Y ayer también, por ejemplo, salieron imágenes de una morgue llena de cadáveres, centenares de cadáveres, Ángeles. Por lo tanto, la situación es realmente crítica, pero el régimen iraní insiste en vender el relato de que estas protestas están impulsadas por Estados Unidos y por Israel para acabar con su régimen. Pero lo que estamos viendo en las calles y estos últimos días es un hartazgo de los jóvenes y de mujeres que, por ejemplo, también están quemando sus velos en todas estas manifestaciones y que están intentando acorralar este régimen. Ahora la pregunta es si finalmente Estados Unidos va a intervenir, va a atacar. Desde Israel se están frotando las manos porque es su principal enemigo, y también vamos a ver si estas manifestaciones van a proseguir los próximos días y si van a ser realmente capaces, ¿no?, de acabar con este régimen que al final está muy asentado y consolidado en
en Irán y que tiene mucho poder. Este es el panorama, Nuria, gracias. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Este es el panorama, les decíamos en Irán, con esta incógnita que planteaba ahora Nuria. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Ya ha señalado también este país Donald Trump. ¿Qué va a hacer Estados Unidos ante esta situación, ante estas protestas? Y además, yo les decía que todo esto inicialmente había surgido por unas manifestaciones, por el elevado nivel de vida, por el aumento de los precios en un país ya de por sí muy aislado a nivel internacional, entre otras cosas por la represión a la que han sometido a la oposición, el régimen de los ayatolás. Es una oposición que se encuentra mayoritariamente en el exilio y que, lejos de transmitir esperanza, ahora mismo están muy preocupados por la situación en su país. Pablo Morán, hola. Hola Ángels, buenos días. Porque es verdad que uno podría pensar, ¿no?, que este tipo de manifestaciones pueden dar alas a la oposición, pero lo que está pasando de momento es que es una oposición que se muestra más bien preocupada, primero por lo que está ocurriendo en ese país, donde, como nos contaba Nuria, y por los datos de fallecidos, de asesinados, la represión ha vuelto a ser brutal, y si finalmente cae el régimen de los ayatolás, bueno, el futuro para ellos tampoco es alentador, porque la amenaza de la que hablábamos ahora, de que Estados Unidos intervenga para situar al heredero del Shah, hacen que la oposición prevea un futuro marcado por la inestabilidad y por la violencia. Incluso no descartan una guerra civil en el país. Sí, en primer lugar, como decías, están viviendo esta situación con enorme angustia. En estas horas en las que la represión del régimen iraní se endurece y la incertidumbre de no recibir noticias de los suyos allí, pues se acrecienta por el bloqueo de Internet. Perciben, Ángels, que esta vez sí que podemos estar ante el final de la República Islámica, según Hamid Hosseini, portavoz de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos en España. Puedo decir con toda seguridad, jamás el régimen ha sido tan débil como hoy, jamás. Porque aparte de que ha perdido su legitimidad 100%, ha perdido todos sus bastiones, que eran Hezbollah en Líbano, en Siria, que Bashar Assad, y además no tiene buenas relaciones con países limítrofes, sufre un aislamiento internacional. Y algunas deserciones internas, ya entre las fuerzas de seguridad, según las pocas noticias que llegan a esta oposición en el exilio desde allí, desde dentro. El problema, como decías, Ángels, para esta oposición que lleva décadas enfrentándose al régimen de los ayatolás, es que ven cómo emergen ahora otras alternativas para tomar el poder. La oposición reaccionaria, que son nostálgicos al régimen anterior, que era monárquico, que quieren volver a aquellos años oscuros que la gente también sufría un régimen dictatorial. Y quien lidera o intenta liderar esta corriente es el hijo del último Shah de Persia, es Reza Pahlavi, que ha instigado desde Estados Unidos las protestas contra el régimen y se ha postulado para liderar el día después. Reza Pahlavi, cuando tenía 12 años, salió de Irán y desde entonces jamás ha vuelto a Irán, siempre ha vivido en Estados Unidos, tiene una situación económica muy fuerte porque la dinastía Pahlavi ha llevado mucho dinero desde Irán hacia exilio y nunca ha trabajado, nunca ha tenido un papel destacado en la oposición iraní. Por eso a mí te augura una deriva similar a la de Irak en Irán, si este favorito de Estados Unidos y también de Israel llega a tomar el poder. Pablo, vuelvo después contigo para hablar de Groenlandia. Aquí nos quedamos. Me detengo primero en Irán, Antón, con otro punto en el que se fija Donald Trump, que ya ha hablado de una intervención en ese país. Dialogará, sí, pero no descarta. Bueno, es otro capítulo más de este show permanente que monta el presidente showrunner, que es Donald Trump, ¿no? Vamos, cada día tenemos un episodio nuevo, ¿no? Empezamos con los Delta Force en Caracas, después Nicolás Maduro trasladado en plan Aníbal Lecter a Estados Unidos, ahora está Cuba, Irán. El fin de semana bombardeamos Siria, sin que se sepa tampoco muy bien ni por qué ni para qué, pero bueno, cada día tenemos una distracción que nos hace olvidarnos de todo lo que queda detrás, y mientras tanto pues ya Venezuela se está repartiendo por trozos, ¿no? El caso de Irán, nos falta un elemento clave, que es, tenemos poquísima información sobre cuál es la situación real del régimen. Del régimen de los ayatolás, como solemos denominarlo, ¿no? Es una teocracia tan opaca, tan cerrada, que es imposible saber cuál es la situación interna. ¿Qué es lo que sabemos? Que es un régimen muy complejo, donde hay muchas facciones y donde los equilibrios son muy delicados.
pero no sabemos exactamente en qué situación está. Decía ahora nuestro invitado que era su momento más débil. Bueno, también lo parecía en el 2009, ¿os acordáis? Sí. Y también lo parecía en el 2022. Sí, cuando las manifestaciones por la chica del ¿Qué verso. sabemos? Sí. Que los ciclos de manifestaciones se van acelerando. De 2009 a 2022, 10 años, más de 10 años, y ahora de 2022 a 2025, 3 años. ¿Eso qué indica? Bueno, que el régimen evidentemente tiene cada vez menos capacidad para darle a la población lo que la población necesita en términos de sustento, servicios sociales básicos, etcétera. Pero eso significa que el régimen está más débil que nunca. No lo sabemos, no tenemos información, sabemos poquísimo del régimen iraní. Yo creo que nos falta ese elemento fundamental para saber exactamente si realmente la situación es tan precaria como parece. ¿Qué sabemos? Que luego la represión está siendo brutal. Y normalmente cuando un régimen está fuerte por dentro no necesita una represión tan brutal. Pero si tú decías, ha habido manifestaciones en otras ocasiones, pero yo creo que la brutalidad de la represión va en aumento, y la brutalidad quiere poder decir eso, la debilidad del régimen, Cristina. Sí, sabemos poco e incluso tenemos informaciones contradictorias, porque si una intenta buscar información de gente que conoce bien la zona, hay percepciones muy distintas. Hay gente diciendo, bueno, esto puede ser definitivo para que el régimen iraní caiga, y hay quienes dicen todo lo contrario, ¿no? Que está muy lejos. Entonces yo ahí sería muy cauta, pero lo que sí que es cierto es que hay una especie de tormenta perfecta. Todo esto, los detonantes son muchos, ¿no? Por un lado, cuestiones económicas, ¿no? De hecho, la retirada de los tipos de cambio preferentes en productos de primera necesidad, que hay estudios que hablan de que se ha incrementado el precio de los alimentos hasta en un 70% en 2025, lo cual nos da un poco orden de magnitud. Una crisis hídrica tremenda, que por cierto, nuevamente el cambio climático detrás de muchos de los grandes conflictos del mundo, aunque luego no lo pongamos de manifiesto, pero aquí vuelve a aparecer. Todo lo que tiene que ver con la ausencia de libertades y, ojo, y el enorme cerrazón, la enorme política de sanciones que Estados Unidos está llevando a cabo en Irán desde hace años, desde hace décadas, ¿no? Lo digo porque podría resultar paradójico que en estos momentos Trump diga, que no se preocupe el pueblo israelí, como dijo ayer, ¿no? Iraní, que voy yo a su rescate, cuando la administración norteamericana está siendo una de las causantes de esas sanciones económicas que han llevado a Irán en estos momentos a esta situación, ¿no? Entonces, realmente yo creo que no se ve una salida buena en estos momentos, porque si el hijo del Shah efectivamente se postula como alternativa, tampoco desde luego es ningún tipo de garantía de defensa de derechos humanos ni nada que se le parezca, ¿no? Yo creo que es una de esas situaciones en las que, de momento, por lo que sabemos, cautela en cuanto a cómo puede ir evolucionando, pero sobre todo no hay ninguna vía, ninguna opción que pueda dar un mínimo de esperanza en estos momentos. Y eso sí, yo creo que un reconocimiento muy importante a la sociedad iraní que ha salido a la calle, y en especial a esas mujeres que ya se quitan el velo en señal de rebeldía ante lo que supone una situación insostenible. Carlos. Sí, efectivamente el papel que están jugando las mujeres allí es digno de todo reconocimiento. Todo el que se haga es poco, ¿no? Me llama la atención también que cómo el gobierno intenta aislar el país, incluso digitalmente, que no haya comunicaciones por internet, y cómo en el mundo en 2026 eso es imposible, es tratar de poner vallas al campo, y nos están llegando imágenes, por cierto, absolutamente estremecedoras. La alternativa que hay a esta dictadura teocrática es el hijo del Shah, que efectivamente han explicado perfectamente antes cuál es su situación. Tiene un discurso muy apropiado, basado en la libertad, en la economía, promete un Irán que suena a música celestial, ¿no? Laico, plural y democrático. Bueno, no tiene estructura, parece, dentro del país, ni tiene apoyo dentro del país, lo que tienes en Estados Unidos, que no es poco y lo es todo, pero yo no sé si podrá eso llegar a buen término. Yo no descartaría la intervención de Trump, ni muchísimo menos de Estados Unidos. Lo que ocurre es que ahí eso sí que va a generar una reacción de Rusia muy distinta a la que Rusia ha tenido con Venezuela, ¿no? Ahí Rusia se juega muchísimo, por eso habrá que estar muy atento. Claro. Si algo sabremos de las intervenciones de Trump a estas alturas es que no es la democracia y los derechos humanos. No, lo que le preocupa. Esa es la segunda parte. No es eso lo que si interviene en Irán no será por eso. Claro. Y no será para restaurar la democracia. Resultado puro y duro económico. Ni por las mujeres que se quitan el velo. Tampoco le debe preocupar ahí demasiado. estamos de acuerdo. Y el discurso del hijo del Shah lo decía muy bien nuestro invitado, ¿no? Desde el saqueo al que sometieron al país en su momento. Es fácil ser laico, liberal, pluralista y democrático. Cuando además, Antón, hay una oposición legítima que además ha tenido que salir del país, que ha luchado mucho, claro, que ha sufrido mucho, que ha luchado mucho y que ahora puede
ver cómo a través de Donald Trump quien acabe colocándose en el puesto que no le corresponde es el sucesor de Shah. Va caballo ganado, que es Trump, claro. Sí. Dejadme, porque voy a seguir con el mapa. ¿Qué ibas a decir, Antón? Perdona. No, yo iba a decir que precisamente lo que tú apuntabas, y que el exilio no les libró de la persecución. No. No, claro. Porque si algo sabemos del régimen de los ayatolás dentro de su opacidad, es que no tienen piedad ni dentro ni fuera. Hemos señalado ya Irán, ha señalado Donald Trump Irán, también señala a Cuba, porque esta madrugada ha dado un ultimátum a Cuba el presidente de los Estados Unidos, amenaza con cortar el suministro económico, sobre todo de petróleo, que Caracas mantiene con el régimen de La Habana, instaba a las autoridades de la isla, a las autoridades cubanas, a negociar cuanto antes para evitar un mal mayor, y esto ha provocado reacciones dentro de Venezuela. Enviado especial Nicolás Castellano, buenos días. Hola, buenos días de nuevo. Porque lejos de aceptar las amenazas de Washington, la administración venezolana habla de Cuba como un amigo, como un aliado histórico al que seguirán respaldando, y apuestan por que se inicie un diálogo que pueda desbloquear la situación ahí en Cuba. Sí, a todo esto Ángel, con Trump, que ha vuelto a presumir esta noche que Venezuela está a su cargo, y ha compartido una foto manipulada de Wikipedia en la que aparece literalmente como presidente en funciones de Venezuela, aunque en el avión presidencial ha dicho después que espera reunirse pronto con Delcy Rodríguez. Una presidenta encargada real que en su único mensaje de las últimas horas, después de un domingo en el que por primera vez no tuvo ningún acto público desde el bombardeo de Trump, no ha hecho referencia a las últimas amenazas, especialmente sobre el petróleo de Venezuela y Cuba, pero que se refería así al enemigo. No estamos confrontando, ni tenemos adversarios que puedan entenderse dentro de la racionalidad humana. Y así como yo digo que la batalla militar es desigual, yo tengo que decir que nosotros tenemos una superioridad moral e histórica que nos inspiran a la resistencia. Estamos en un momento de la retórica al comunicado oficial, en el que Venezuela reitera su hermandad, solidaridad y cooperación con Cuba, insiste en que el diálogo es la única vía ante la amenaza de Washington. Es la respuesta a un Trump que ha dejado claro que quiere cortar esa respiración asistida con la que Caracas sostiene La Habana, y sube la amenaza a Cuba, señalando que durante muchos años vivió de grandes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela, pero que esto se acabó. Trump, que eleva esa amenaza a La Habana diciéndole que o llegan a un acuerdo o será demasiado tarde. Un Trump que dice haber dialogado con Delcy en las últimas horas para la salida inmediata de una cantidad importante de petróleo, unos pasos que trataba de explicar anoche la presidenta venezolana. Y que a veces se dan pasos tácticos, que a veces puedan hacerse acciones poco comprensibles, pero deben ustedes saber que así como el adversario, el enemigo, tiene una estrategia muy clara, nosotros también tenemos una estrategia. Y vamos dando pasos poco comprensibles, dice Delcy, que reconoce de alguna manera que sigue la tutela de Estados Unidos a regañadientes, pero los venezolanos que cruzan esta frontera, como este abogado Manuel, creen que no le queda otro remedio. Sí, creo que no le queda otra manera, porque es un algo de fuerza. O sea, tú vas a estar ahí, pero tú vas a hacer lo que yo te diga. Es como lo percibe el venezolano de a pie, pues. Que esas personas están ahí, pero por indicaciones de incluso el presidente Donald Trump o de su gobierno. Y de esta madrugada, Ángels, Foro Penal acaba de asegurar hace menos de una hora, a las 3:15 hora de Caracas, las 8:15 de Madrid, que se han liberado a otros 23 presos políticos esta madrugada. Además, hoy se retoman las clases en Venezuela. Nico, gracias. Hasta luego. Es tremendo escuchar a Delcy Rodríguez intentando justificar la salida de petróleo a manos llenas. Y después, claro, es que el mundo está pendiente de un señor que ha colgado en su red social una imagen de Wikipedia manipulada en la que él se presenta como el presidente interino de Venezuela. Este es Donald Trump, es que es tremendo. Y de Cuba a Groenlandia, porque no hemos terminado todavía aquí. Más allá de Sudamérica, esta semana va a ser especialmente determinante para la situación de Groenlandia, ya saben, esa isla autónoma de Dinamarca que Washington quiere pasar a controlar, alegando razones de seguridad. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Recordemos que los principales países de Europa movieron ficha la semana pasada, respaldando al Ejecutivo de Dinamarca, rechazando los intentos y las amenazas de Trump, pero Washington sigue presionando, así que este asunto, la compra de Groenlandia, va a ser seguro el que protagonice la reunión entre el ministro de Exteriores alemán con el secretario de Estado de Trump, con Marco Rubio, en Washington, y es un encuentro previo al que Marco Rubio va a mantener con representantes del gobierno de Dinamarca.
Berlín ha propuesto avanzar hacia una misión similar al que la alianza mantiene desde hace un año en el Báltico, una operación conjunta que apoyan capitales como Londres, pero una operación siempre bajo el mando operativo de la OTAN. Es lo que quieren trasladar las capitales europeas a un Donald Trump convencido de que la seguridad de la isla solo pasa por plantar la bandera estadounidense en el territorio, porque desde las capitales el mensaje es ese: hay que aumentar la seguridad en el Ártico ante el incremento de la presencia china y rusa, pero ya existe un instrumento para hacerlo, y ese instrumento se llama Alianza Atlántica. Es lo que va a trasladar este lunes el ministro de Exteriores alemán a Marco Rubio en una reunión en Washington. El ministro ha hecho una parada previa en Islandia para discutir sobre seguridad con su homóloga, que es otro territorio clave en la región. Mientras tanto, desde Copenhague... La primera ministra Mette Frederiksen defendía ayer aumentar la presencia de la alianza en el Ártico, aunque hablaba de encrucijada al reconocer la importancia del lenguaje amenazante de Donald Trump, palabras que llegan días antes de esa reunión entre su ministro de Exteriores y Rubio en Washington. Esta será sin duda una de las citas, Ángels, centrales de una semana en la que se esperan avances en ese plan todavía muy inicial para aumentar la presencia de la OTAN, con una operación conjunta que veremos si ayuda a calmar las ansias expansionistas de Donald Trump. Enrique, gracias. A vosotros. Pablo, vuelvo contigo porque el argumento de Estados Unidos, y lo venimos contando, es que Groenlandia es un terreno clave desde el punto de vista de la seguridad. Decía antes Antón lo que le preocupa realmente a Donald Trump, lo que le interesa realmente a Donald Trump, porque atendiendo a lo geoestratégico y comercial, que es lo que más le importa, quien controle Groenlandia tendrá de hecho la llave de lo que suceda en el Ártico. Y la clave de lo que suceda en el Ártico, Ángel, si controlar ese territorio hasta ahora inhóspito, es esta. Es el sonido de los rompehielos que surgen en esos mares. El pasado mes de septiembre había en el Ártico un 39% menos de superficie helada que en 1980 y eso, claro, está proyectando oportunidades a todos los niveles. De entrada, al menos 3 grandes nuevas rutas comerciales y China efectivamente está muy interesada en ellas. Gonzalo Escribano es investigador principal del Real Instituto Elcano. Este verano y el anterior se ha empezado a practicar también por parte de buques contenedores chinos y la ventaja que tiene es que acorta prácticamente en 2 semanas el tránsito o el viaje en comparación con pasar por el canal de Panamá o en este caso por el canal de Suez, dependiendo de cuáles sean los destinos a los que vayan esos buques, ¿no? Es más rápida, pero no forzosamente más segura, porque estamos hablando todavía de una ruta parcialmente helada, solo navegable por temporadas y en ocasiones, Ángeles, tiene que ser escoltados por rompehielos, así que el calentamiento global irá marcando el desarrollo no de esas nuevas rutas que se abren por el norte. Pablo, gracias. A ti hasta ahora. Importante también Groenlandia desde el punto de vista militar, porque la isla autónoma se encuentra en pleno Ártico, nos lo estaba describiendo ahora mismo Pablo, una zona del mundo en la que Rusia tiene puesta también la mirada. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Y lo cierto es que las incursiones de Rusia, también de China, han aumentado considerablemente en los últimos años. Estados Unidos mantiene una importante base militar en Groenlandia, esto es importante, pero su intención de controlar toda la isla pasa por intentar acotar esas incursiones de las que hablábamos, de Rusia o de China, de las principales potencias competidoras que tratan de controlar, y volvemos a lo mismo, ese océano. Sí, y en especial, Ángeles, de Rusia. Lo cierto es que para Putin el Ártico sin duda se ha convertido desde hace 5 años en un teatro de operaciones clave. Moscú ha reactivado antiguas instalaciones de la era soviética, también ha construido nuevas bases militares y ha desplegado brigadas árticas especializadas por toda la costa. Por eso ahora Estados Unidos mueve ficha, no lo hizo durante años, pero ahora sí, la presencia militar de Estados Unidos en el Ártico es creciente, como advierte el capitán de la Armada Federico Aznar, analista principal del Instituto de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa. Estados Unidos no han tenido hasta fechas relativamente recientes una gran vocación ártica, ¿no? Y la vocación podemos decir que se expresa en número de rompehielos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es una vocación novedosa porque el Ártico está efervescente, ¿no? Entonces, ese es un hecho. Rusia en el Ártico está como estado más personada que el resto de los países de su entorno.
Y Ángel, sobre todo en un punto estratégico, el estrecho de Davis. Es un enclave fundamental porque representa la mínima distancia entre Estados Unidos y Rusia, apenas 64 kilómetros de distancia. Desde la Guerra Fría, allí Rusia instaló su base de la flota del norte y allí la Armada rusa está agrupando ahora a sus submarinos nucleares con lanzamisiles balísticos, también a sus buques de superficie con sistemas de misiles de alcance intercontinental. De ahí, Ángel, que cualquier movimiento militar pase por el control de ese estrecho en el Ártico. Paño, gracias. Un abrazo. La importancia del control del Ártico, pero es que además del interés de Washington por esta isla, que no solo tiene que ver con la importancia de su localización, por lo que hablábamos ahora y nos contaban nuestros compañeros sobre el Ártico, no solo desde el punto de vista militar, sino también por la cantidad de recursos naturales que tiene esta isla. Sira Valdés, buenos días. Hola, buenos días. Es verdad que Groenlandia tiene reservas de materiales estratégicos y de minerales, pero lo cierto es que las condiciones climatológicas y orográficas hacen que sea muy complicado extraerlos y también procesar esos recursos. Sí, se estima que Groenlandia tiene petróleo para cubrir la demanda global durante 3 meses, gas para medio año y en torno a un 2% de las reservas de uranio, pero sobre todo lo que tiene son grandes depósitos de las materias primas que la Comisión Europea ha clasificado como críticas para las transiciones verde y digital, y es al menos el 8º territorio del mundo con más tierras raras, aunque su mayor atractivo en este sentido, según explica Paula Danez, que es investigadora del Instituto Geológico y Minero, reside no tanto en los recursos que ya sabemos que posee como en los que podría llegar a tener. La importancia de Groenlandia ahora mismo radica en que el 85% de su superficie está cubierta por hielo. Si vemos el mapa de los recursos o de los yacimientos localizados en toda Groenlandia, vemos que efectivamente hay una gran densidad de yacimientos. Entonces se puede pensar o deducir que debajo de esa capa de hielo puede haber más. Pero como dices, controlar Groenlandia y sus recursos no es lo mismo que poder explotarlos. Así lo explica el geólogo Naum Méndez. El problema de las tierras raras no es solamente tenerlas, ¿no?, sino cómo procesarlas. Podríamos decir que el 70% de la capacidad de procesado mundial de tierras raras no está en Estados Unidos, está en China. Entonces, esto de nuevo supone una dificultad añadida a ese intento de rápidamente intentar acaparar estos elementos, porque tampoco es algo que tiene mucho sentido, porque hay que desarrollar nuevas técnicas, son inversiones realmente multimillonarias que permitan poder explotar de una manera razonable estos elementos. Así que lo que nos dicen los expertos es que aunque Estados Unidos hiciera con el control de estas reservas, tardaría muchos años en poder explotarlas. Sira, gracias. A vosotros. Nos parecía importante hoy parar un poquito y explicar cuando hablamos de Groenlandia de qué estamos hablando exactamente. No es que Donald Trump se haya puesto frente a un mapa del mundo y haya decidido tirar una flecha y a ver hacia dónde iba, sino que tiene una importancia estratégica, militar y de recursos naturales fundamental para entender el movimiento de Donald Trump. Cristina. Efectivamente, a veces miramos a Trump como con cierta perplejidad, por supuesto, no faltaría más, pero también como si estuviera planteando políticas muy novedosas y en el fondo lo que está haciendo es volver a los conceptos de toda la vida de las guerras, en las luchas por los recursos, ¿no? Lo que pasa es que estos recursos a día de hoy se sitúan en un contexto, primero, de cambio climático, muy importante, y segundo, de 2 grandes revoluciones en marcha, que nos decía la compañera. Sí. Lo que tiene que ver con la digitalización, la revolución tecnológica, inteligencia artificial en cabeza, y por otro lado todo lo referente a nuevas energías, transición verde, ¿no? El Ártico es absolutamente estratégico desde el punto de vista comercial, como se comentaba, esas rutas, comentaba el profesor Escribano del Cano, ¿no? Esas rutas se acortan de una forma muy importante. Desde el punto de vista militar, no es casualidad que los rusos tengan ahí sus bases puestas, desde luego es un punto estratégico, y desde el punto de vista tecnológico, porque efectivamente hay una serie de materias primas, como nos comentaban ahora, que son básicas para todo esto. Acaba de salir un libro que se llama Guerra Blanca, del periodista Marc Chomian, que es un periodista especializado que lleva años documentando cómo las consecuencias del cambio climático en el Ártico justamente abren posibilidades tanto de negocio como estrategias a nivel, pues eso, de adquisición de materias primas y etcétera, que están en la base, él decía, ¿no? Y sabíamos hace tiempo que esto iba a estar en la base de los nuevos conflictos mundiales. Bueno, pues ya lo tenemos aquí, ¿no? Los cambios que estamos viendo tanto a nivel de lo que supone la crisis climática como de esas revoluciones pendientes, hablamos de ellos en clave de futuro,
pero en realidad No, es los presente. tenemos aquí todos los días ya. Y mucho de lo que está ocurriendo con la política de Trump a nivel de política exterior tiene que ver justamente con ese escenario. Antón. Bueno, estos días circula por internet, no sé si lo habéis visto, un momento de la reunión de Donald Trump con los grandes amos del petróleo del mundo. Lo hemos visto y lo hemos remirado 20 veces. Claro, porque y lo no hemos nos comentado creíamos. durante la publicidad incluso. Es que paraliza la reunión, se levanta y se va a ver las obras del salón de baile por el que ha tumbado en una de las salas de la Casa Blanca. Sí. Y dices tú, bueno, está perfectamente calculado. Claro. Es demostrarle a los hombres, creo que no había ninguna mujer, Ninguna. más poderosos del mundo, quién manda aquí. Y el que manda soy yo. Entonces todo lo que en Trump nos parece caótico e irregular es estratégico. Es que el caos es su estrategia. Y junto al caos este sentido del espectáculo. Hablamos ahora de esa imagen retocada como presidente interino, pero se nos ha olvidado ya aquella del Papa, que fue todavía mejor. Sí. Porque si algo sabe dar Donald Trump es espectáculo y tenernos distraídos. Vamos siguiendo la bolita de Donald Trump, la bolita, y mientras él va consiguiendo exactamente lo que quiere. Uno, ha cambiado completamente el mapa en el hemisferio, en América del Sur, en Sudamérica, porque lo de Venezuela efectivamente va a arrastrar a Cuba inevitablemente, porque Cuba sin el soporte del petróleo venezolano va a tener muy difícil la continuidad biológica del régimen, para entendernos, ¿no?, en términos socioeconómicos. Y ahora Groenlandia, tierra rara, lo que queráis. Groenlandia es una lección a Europa. O sea, aunque no hubiera tierras raras, aunque solo hubiera pingüinos y cachos de hielo para los gin tonics, lo haría exactamente igual, porque lo que nos está demostrando es quién manda aquí. Y el que manda aquí es él. Pero, ¿Y qué es Europa para Donald Trump? Es un inquilino al cual le puede subir la renta cuando quiera, que es exactamente lo que ha hecho con la subida del gasto militar. Somos inquilinos de una política que él decide y nos va a subir la renta. Pero además dices una cosa, que él se mueve bien en el caos y solo entiende el vasallaje. Claro. Solo entiende el vasallaje del que después se ríe, ¿eh? Porque recordemos la mofa que hacía el otro día de Macron. Es decir, cuando alguien se arrodilla o dobla el espinazo delante de él, para que quede claro, él luego se ríe. Es que en la estrategia de Trump solo hay un principio, que es sumisión o acoso, elige. Sí. Carlos. Sí, Trump, hemos hablado aquí muchas veces, desprecia a Europa profundamente, ¿no? Esto es, el mundo lo divide en tres, Rusia, China y él, ¿no? Y él es el gran agitador, ¿no? Y el multilateralismo le importa un verdadero pepino, de hablando mal y pronto. La Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, le importa poquísimo, ¿no? Y sobre todo lo de Groenlandia, la amenaza de Groenlandia pone en jaque y deja herida de muerte prácticamente a la OTAN. Dinamarca es OTAN, Groenlandia es OTAN, y con este señor haciendo eso, ¿qué podría hacer Europa? ¿Qué podría hacer la OTAN? Bueno, pues Europa, por ejemplo, no ha hecho nada relevante, no ha habido una reunión de alto nivel para demostrar unión, y no lo ha hecho porque es que no hay unión. Al final, cada uno está jugando ya sus propios intereses, y eso ya es lo más preocupante. Deja herida de muerte a la OTAN y deja en evidencia delante de Europa, efectivamente, que sin Estados Unidos, Europa se queda absolutamente despojada de cualquier capacidad de defensa. Eso es tremendamente preocupante, ¿eh? Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Non essere geloso se con gli altri ballo twist. Non essere furioso se con gli altri ballo il rock. Conti, che sei la mia passione. Io ballo, il ballo del mattone. Non provocar la lite. Vamos a ir terminando ya el abierto. Sergio Castro, buenos días. Buenos días. Y Pepe Rubio, bienvenido. Buenos días. Te ha costado volver, ¿eh? Me ha costado. Vale, pero bueno, ya estás aquí. Venga, contadnos qué vamos a hacer a partir de ahora. Pues a partir de ahora vamos a recibir a Bob Pop. Esta es su sección y este es el teléfono 900-100-800 para que ustedes nos cuenten historias que conozcan sobre apodos. Vale. Detrás de un apodo siempre hay una historia. Hay una persona y siempre hay una gran historia. Una historia. Apodos. Tiene que ser así. Apodos. A partir de ahora, 900-100-800. Después en la dupla vamos a dar satisfacción a Antón Losada. Vamos a hablar de la Supercopa. Vamos a hablar de la Supercopa, del triunfo del Barcelona por 3-2 ayer
frente al Real Madrid. Sin dar el partido por perdido en ningún momento. Muy bien. Sí. Pero, lo al perdedor. Pero la sección, en realidad, la vamos a dedicar en buena medida al fútbol italiano, porque tenemos una cita con el periodista Filippo Ricci, porque queríamos hablar hace tiempo, y con él, que es además un experto en el fútbol africano, que está ahora también jugando. Oye, que yo me estoy tragando cantidad de partidos de la Copa África. Pues con él vas a poder hablar mucho de eso, porque él, cuando nos reciba aquí, se marcha corriendo a Barajas para la Copa África. Va, porque a las semifinales, no, yo la estoy siguiendo muchísimo. La Copa África, que es eterna. Sí, ¿verdad que sí? Es que yo cada vez que pongo la tele hay un partido de la Copa África. Sí. Parece que no han pasado de cuartos de final. Sí. ¿Qué más? Ya queda poco. Bueno, el artesano Pablo Ortiz de Zárate, a partir de las 11, nos habla del cuadro La balsa de la Medusa de Géricault, una obra que cuenta la historia real y dramática de un naufragio y que sirve para que cada uno de nosotros piense cómo reaccionaría ante una tragedia. Vale. Y después, en Mitos 2.0, vamos a hablar de nos tocamos demasiado, es decir, nos tocamos más allá de lo íntimo. Por favor, de verdad. O sea, tú estás en el equipo de Sergio, Antón. Totalmente. No hay que tocarse nunca. No hay que tocarse nunca. Besos, abrazos. Vale, pues. Pero ¿cómo sois? Parecéis nórdicos, por Dios. Los mediterráneos nos tocamos, nos abrazamos. Pero a lo mejor en exceso. Venga, pues no dejen de escuchar, que el programa promete. Antón Losada, Cristina Monge, Carlos Navarro, Antolina, hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.